Hola, bona tarda. Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la Biblioteca Pública de Cabrils. Avui, aquesta tarda, tenim el plaer de poder gaudir d'una activitat literària, que és la presentació del llibre de la senyora Lola Felip. El llibre ens ho explicarà, perquè tots tenim moltes ganes de saber més de tot el viscut i de moltes històries. Després, una vegada feta la presentació del llibre, hi podrem fer preguntes i, posteriorment, si algú en desitja comprar-ne, aquí en tenim perquè hi són a la venda. I res més, no m'enrotllo, perquè el que volem és escoltar-la. Moltíssimes gràcies. Gracias, Sonia. ¿Me permitís que hable en castellano? Porque me consta que hay personas aquí que no hablan catalán, que vienen de fuera de Cataluña y de fuera de España. Entonces, agradeceros vuestra presencia aquí hoy, a todos, cuando son horas que a lo mejor apetece estar descansando en casa. Os habéis tomado la molestia o habéis creído que podría valer la pena acercaros a escucharme, compartir conmigo la experiencia de vida que he tenido, sobre todo durante los últimos años, y espero que de lo que comparta con vosotros, porque vengo a compartir solamente, de lo que comparta con vosotros os podáis llevar alguna cosa a casa, cada uno la suya, porque seguro que hay para todo el mundo un poquito, y desde luego en el libro hay para, yo creo que, bastantes personas. Primero de todo, ya que estamos en la presentación del libro, deciros que este libro no ha sido escrito en 2 meses, como algunas personas tienen la capacidad de escribir un libro en 2 meses. De hecho, ha sido escrito en bastantes años. Bastantes. De tal manera que ha sido a veces el hazmerreír de nuestros queridos amigos, que cada vez que me veían me preguntaban: ¿cómo tienes el libro? Hasta que después de varios años les dije: mejor no me preguntéis, pero que sepáis que no abandono. ¿Cómo empezó la idea del libro? ¿O cómo empezó toda la historia? Aquí tenemos al juez de paz que nos casó a mi marido y a mí, a Peter y a mí, aquí en Cabrils, en una época que yo estaba bastante enferma. Tenía fibromialgia muy aguda. Durante 7 años los médicos no supieron decir lo que era, no sabían encontrar la explicación de mis dolores tan fuertes, mis contracciones musculares, el no poder trabajar, el no poder conducir, el no poder estar sentada en el copiloto, o sea, al lado del piloto del coche. Incluso la autopista, la vibración de la autopista me hacía sentir muy mal. Y finalmente, después de 7 años de estar en ese pozo oscuro sin fondo, con bastante depresión, porque no me medicaba, no sabía lo que era, no tomaba calmantes, porque yo decía: los dolores los aguantaré, pero la mente la quiero tener clara. Y cuando finalmente me pusieron la etiqueta de que era fibromialgia, una enfermedad donde las células de los músculos no se renuevan y vas quedando contracturado, rígido y con muchos dolores, salí de allí con una bolsa muy grande de medicamentos. Yo creo que por suerte tuve un padre muy sabio que me hizo de maestro de muchas cosas que he querido emular. Los padres siempre nos sirven de maestros para lo que queremos copiar y lo que no queremos copiar. En ese caso, él nos decía que cuando teníamos una gripe se curaba 7 días con medicamentos y 1 semana sin medicamentos. Con esta teoría, yo llamé a mi marido, después de tener una bolsa tan grande de medicamentos, a la mañana siguiente, después de haber consultado con la almohada y haber llorado un buen trecho, porque me dijeron: señora, esta enfermedad no tiene cura y usted tiene que aprender a vivir con ella. La situación era tan grave que yo me sentía como una persona de 90 años. 90 años. Cuando empezó la enfermedad tenía 37 años. De 90 años. Había sido una persona muy deportista, y sobre todo me gustaban los deportes al aire libre, de mucha acción y cierto riesgo. En aquella época,
cuando me cogió la enfermedad, yo estaba muy activa como piloto de globo aerostático tripulado y participaba en competiciones internacionales, campeonatos nacionales, campeonatos de España, campeonatos europeos, campeonatos del mundo, y viajaba por todo el mundo, con lo cual podéis imaginar el que un golpe de este tipo, en el que de repente te encuentras con una mujer de 90 años y que te dicen que no tiene cura, esto es una sentencia a cadena perpetua. Y en aquel momento, desde mi poco conocimiento, empiezo el juego del pobre de mí. Y pobre de mí. Y pobre de mí porque me ha tocado a mí. Y mirarse el ombligo y estar todo el día pues con las penas del pobre de mí. Algo que después he visto que es mucha gente que sin darse cuenta adquiere este rol o este sentimiento y de alguna forma tira un poco la toalla. Eso es lo que me ha tocado y tengo que vivir con ello. Estando en esta situación, cuando yo le dije a mi marido, no voy a comprar esta sentencia a cadena perpetua, la mente la quiero clara, el dolor lo soportaré, era muy fuerte, pero soy fuerte, y decidí estudiar naturopatía como segunda carrera, porque mi primera carrera era economista, socióloga, y daba clases de Universidad de Economía. Eso también quiere decir que era una persona muy racional, científica, de tocar mucho de pies al suelo, continúo tocando mucho de pies al suelo, pero de una forma distinta en estos momentos. Cuando estudié naturopatía durante 3 años, entendí que de alguna forma la naturopatía estaba aplicando los mismos principios que la medicina alopática, que es la medicina occidental a la que vamos todos, en las que dejamos la responsabilidad en manos del médico de cualquier cosa que nos pase y que solo el médico tiene la capacidad y el tiempo, tal como está estructurado el sistema sanitario, de paliar los efectos. Es decir, tienes este dolor, tomas este medicamento, tienes esto, te pasa esto otro, tomas este otro medicamento, de manera que lo que hacemos de alguna forma es amordazar al ser. Porque el ser, la única forma que tiene de expresarse es a través de nuestro cuerpo. Y el cuerpo nos avisa, nos puede avisar con simplemente un resfriado. Nos hemos pasado de la raya, hemos apretado un poco esta semana, el sistema inmunológico se ha puesto un poco comprometido. Luego puede ser una gripe, lo mismo, hemos trabajado un poco más, la gripe es un poco más fuerte que un resfriado y el cuerpo nos vuelve a avisar de que algo no estamos haciendo bien, que estamos yendo demasiado acelerados, que estamos trabajando demasiado, más de lo que deberíamos. Y así sucesivamente. Vivimos en una sociedad que corremos a todos lados y cuando yo les pregunto a las personas ¿por qué corremos? ¿Dónde vais tan deprisa? ¿Qué es lo que estáis buscando en la vida? No hay respuestas. La gente no tiene tiempo de pararse a pensar ¿por qué corre? Y estamos viviendo a un ritmo que en inglés se llama flight or fight. O sea, cuando vemos un peligro, un león que está a punto de comernos, tenemos 2 opciones, o correr o batallar. Y para eso el cuerpo activa una serie de hormonas y química en nuestro cuerpo para que podamos hacer esto mejor que si estamos paseando tranquilamente. Pero resulta que hemos adoptado un estilo de vida que estamos viviendo de esta forma todo el tiempo. Y eso quiere decir que estamos estresados y estresando el cuerpo cada vez más. Vivimos en una sociedad bastante distópica, si alguien puede entender la palabra distópica, que se ha puesto bastante de moda ahora, que sería lo opuesto a utópico, y vamos a decir que utópico sería aquella sociedad tan ideal a la que a todos nos gustaría vivir. Pues estamos viviendo en totalmente lo opuesto. Y el caso es que nos dirigimos cada vez más a ese lugar que no tiene sentido, que solo nos enferma, que solo nos hace esforzar la maquinaria sin ningún propósito determinado. Cuando yo le pregunto a las personas
qué quieren en la vida, generalmente no saben contestar. Desde luego, no a voz de pronto. A veces tienen que volverse, marcharse, pensarlo y al cabo de un tiempo decirlo. Si tienen suerte, si le han dado el espacio y el tiempo para pensar lo que queremos en la vida. Pero sí saben lo que no quieren. Con lo cual nos encontramos que estamos siempre en el no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo otro y vivimos en negativo. Vamos a ir un poco otra vez hacia atrás. Cuando ya me habían dado esta sentencia, ya había estudiado naturopatía y había descubierto que la naturopatía hacía lo mismo que la alopatía, que es ir a los efectos, pero no a la causa, y yo he comprendido, al igual que muchas otras personas, médicos y terapeutas, que las enfermedades tienen una causa especialmente emocional y que si no vamos a ella, si no vamos a esta causa emocional que lo ha generado, no nos curaremos de esta enfermedad. Y el cuerpo nos irá avisando de distintas formas, nos irá dando distintas enfermedades, cada vez un poco más fuertes, sacudidas más fuertes para decir, escúchame, hay algo que no estás haciendo bien, averigua qué es lo que es. Hasta que al final tenemos últimas campanadas más fuertes, como pueden ser cáncer, como pueden ser esclerosis múltiple, enfermedades que ya tienen bastante avanzado toda esa causa que no hemos sido capaces de identificar. Porque es muy difícil identificar la causa. Cada uno lo tiene muy difícil. Porque si me dejáis que nombre algunas frases durante esta charla de un maestro muy reconocido en nuestra cultura católica cristiana que se llamaba Jesús de Nazaret, muy conocido, que decía, es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga en nuestro ojo. Y a lo mejor amigos nuestros pueden estar diciéndonos que esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien y todo el mundo ve lo mismo y sin embargo yo pues no veo nada. Y digo que no es verdad, que yo esto ya lo tengo solucionado. Y cuando decimos esto a otras personas y les decimos que tienen un problema sin solucionar, con su padre, con su madre, con una hermana, un hermano, un cuñado, un jefe o lo que sea, lo automático es que te digan, no, yo esto ya lo tengo solucionado, yo esto ya lo he perdonado. Desgraciadamente no es así y no es tan fácil. Bueno, pues estando en estas, encontrándome muy mal, estando en ese pozo sin fondo, a lo que yo he dado a llamar infierno, porque el infierno para mí está aquí en la tierra. Le ofrecen a mi marido la posibilidad de ir a trabajar a India, a Nueva Delhi, y estando sentados tranquilamente juntos allí, me explica esto y me dice, me han ofrecido esto, yo enferma, sin poder hacer casi ningún movimiento, salto inesperadamente para mi perplejidad misma, diciendo, sí, vamos a la India, que yo en la India me curaré. Lo dije con una determinación y con una voz que yo misma me sorprendí de lo que había dicho. Pero ya no había marcha atrás. Ya vendimos coches, alquilamos casa, ya nos íbamos para varios años a trabajar en la India. Y allí en la India no pasaron varios meses que después de 7 años de estar en el infierno, me curé. Ante mi propia sorpresa, ¿qué había pasado? Bueno, picar de aquí, picar de allí, averiguar de aquí, averiguar de allí. Hice un máster de medicinas complementarias y medicinas alternativas. Aprendí muchas cosas. Entre otras cosas, recibí terapias y hice un curso de Reiki, de transmisión de energía con las manos, y eso me dejó como una persona nueva, sin dolores, por primera vez en 7 años, sin dolores. Y yo le dije a mi marido, necesito comprender qué ha pasado. Necesito mi mente racional, necesito comprender qué ha pasado. Y ahí empezó mi investigación. Una investigación que no la pudimos sacar de ningún sitio, que tuvimos que inventarnos, o otra frase que todo el mundo conoce
que decimos, pide y se te concederá. Yo había lanzado en voz alta esta pregunta a mi marido: ayúdame a encontrar una metodología que pueda comprobar qué ha pasado con una técnica que trabaja con energía. Y todo se puso en marcha para que esto llegara a nuestra vida, para que pudiéramos hacer esta investigación. Y fue altamente sorprendente lo que descubrimos. Lo complementamos con mucha más investigación en el campo de la bioenergía, y ahora hoy la gente ya puede entender hablar de energía, porque sabemos que todo es energía, sabemos que nosotros somos energía, sabemos que somos frecuencia de vibración, y tiene mucho que ver con nuestra frecuencia de vibración. Si nosotros estamos enfermos y tenemos pensamientos negativos, y cuando estamos con una enfermedad de este tipo y con el pobre de mí, es todo el día que estamos diciendo el pobre de mí negativamente, nuestra energía, nuestra frecuencia de energía personal nos baja. Es como si tuviéramos un piano, o que estuviera bien afinado y diéramos un concierto maravilloso a la gente, o lo tuviéramos tan desafinado que a la gente le molestaría escuchar el sonido. Pues o una guitarra o un concierto, ¿vale? Un concierto desafinado. Pues esto es lo que somos nosotros a nivel personal cuando estamos afinados, cuando estamos con pensamientos positivos, con actitudes positivas, nuestra frecuencia de vibración se eleva, y en nosotros es lo que emitimos de nuestro cuerpo hacia afuera y es lo que recibe la gente. Pero claro, parte de nosotros mismos, y esta frecuencia de vibración alta sana nuestras células. Pues solamente es este juego, es un juego de cambiar nuestros patrones de conducta, de pasar del negativismo y de la protesta y de la carencia a pasar a todo lo contrario, que sería el pensamiento positivo, el positivismo en general, el creer que todo es posible y comprender el poder tan inmenso que tiene nuestra mente. Que en vez de que sea nuestro peor enemigo, como lo es si no tomamos control de esta herramienta, y normalmente nadie nos ha enseñado a tomar control de esta herramienta, pues lo que hacemos es caer por una pendiente, enfermar, y tenemos a toda la sociedad mundial, yo diría, en una situación de decadencia a nivel individual y a nivel colectivo. Se puede poner el piloto manual, se puede quitar el piloto automático y se puede empezar a conducir nuestra vida por nosotros mismos. Sí. ¿Es fácil? Sí. ¿Requiere compromiso? Sí. ¿Requiere perseverancia? Sí. ¿Requiere voluntad? Sí. Pero las técnicas, la metodología, todo está al alcance de todo el mundo, y más en la actualidad, que yo no sé si vosotros lo habéis notado, pero en este siglo XXI la frecuencia es distinta. La frecuencia que nos rodea, la frecuencia del campo cuántico, yo creo que ya podemos hablar de la física cuántica tan en boga hoy día, en el que se comprende que estamos inmersos en un campo de energía, en un océano de energía, y que todo lo que echamos de nosotros hacia afuera va a parar en este campo, que podemos sintonizar con lo más bajo o podemos sintonizar con lo más alto. ¿Y cómo sintonizamos? Nosotros sintonizaremos aquella emisora en la que nos hallemos. Somos una emisora de radio o televisión, que no me diréis, que nos preguntáis qué milagros hay para que en una pantalla de televisión, con un mando a distancia que no tiene cable, con un aparato que no tiene cable a ningún otro sitio, y este otro sitio a los satélites tampoco tiene cable, y que apretando un botoncito podemos ir cambiando de frecuencias y podemos ver 100 y pico canales distintos, o 1000 y pico, los que sean, porque cada vez habrá más. Pues lo mismo nosotros. Según la frecuencia que nosotros nos hayamos sintonizado con nuestro trabajo personal, de forma integral, con todo el ser,
pues vamos a recibir más de lo que estamos emitiendo. Si emitimos positividad, recibimos positividad. Si emitimos negatividad, sintonizamos con toda la negatividad que hay a nuestro alrededor y es lo que recibimos. Cuando yo estaba en el pozo sin fondo, con esta depresión tan grande, a mí me parecía el mundo una porquería y la gente muy mala. Estaba vibrando a una frecuencia muy baja que sintonizaba con lo más bajo que nos encontramos en el campo cuántico que nos rodea. Mientras que cuando hice mi transformación, empecé a vibrar a una frecuencia alta y de repente todo empieza a venir de cara hacia mí, me convierto en una persona más positiva, vigilo lo que pienso, si tengo que resetear algo que no ha sido suficientemente positivo, borro y reseteo y lo digo todavía más positivo y en superlativo, porque así esto es lo que me devuelve la vida, lo que me hace de espejo, todo lo que tengo a mi alrededor. Y me parece que vivimos en un mundo maravilloso, a pesar de todo lo que hay, vivimos en un mundo maravilloso, lleno de oportunidades, especialmente oportunidades para crecer, y que la gente es maravillosa. Y no ha cambiado toda la gente que estaba a mi alrededor, solo he cambiado yo, con esta frase de que cuando era pequeñito quería cambiar el mundo. Después me conformé con mi país, después con mi ciudad, después con mi familia, y ahora que me estoy muriendo me doy cuenta que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado el mundo. Cuando te sintonizas en la frecuencia correcta, te das cuenta que el universo está siempre confabulando a favor tuyo. Y eres capaz de ver lo que te va ofreciendo delante tuyo continuamente durante el día, y cada día, y cada día. Mientras que cuando nos hemos desconectado por una frecuencia más baja y estamos en otra frecuencia, en otra sintonía, en otra emisora, no me entero de nada, me van dando las oportunidades por delante y no las veo, pero me las regalan aquí mismo y no las veo y digo que no, mientras que cuando estoy sintonizada las veo llegar de una hora lejos y digo esto es para mí, porque sé que el universo confabula a favor mío y me cuida. Cuando yo he dicho que cuando estaba enferma me sentía como una mujer de 90 años, pues yo no hacía mucho tiempo que acababa de hacer la travesía de los Pirineos en globo de aire caliente, consiguiendo sin quererlo el récord de distancia y de altura. Sentada en el margen de la barquilla, medio cuerpo fuera, con toda la tranquilidad del mundo. Cuando enfermé y me sentía como una persona de 90 años, en una escalerita de estas que tenemos caseras de 2 o 3 escalones para limpiar los cristales por arriba de las ventanas, me daba miedo. Tenía miedo de caerme, tenía miedo de hacerme daño. Me pasaba 23 horas al día en la cama, llorando la mayor parte del tiempo porque he dicho que no quería medicarme, que quería tener la mente clara y que no quería entrar en ese juego. Aunque tengo que decir que los medicamentos, si acaso, si hacen algo, es comprar tiempo para tranquilizar un poco los efectos que tienes y puedas tú iniciar tu camino de solucionar tu vida, solucionar tus temas emocionales, conocer quién es el ser, cómo es el ser. Yo diría que el ser, yo lo tengo puesto como una familia de 5 hijos. Y los divido por el hijo físico, el hijo mental, el hijo emocional, el hijo energético y el hijo espiritual. Y hay que trabajar con todos ellos cada día, porque imaginaros una familia de verdad que dieran de comer a 4 hijos, o solo dieran de comer a uno, o no dieran de comer a ninguno. Pues ¿qué pasaría? Un desastre. Pues eso que nos está pasando en general, que no conocemos a nuestros 5 hijos, no conocemos las herramientas que tienen cada uno de ellos, que las llevamos puestas, incorporadas, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros mismos, y en vez de ir de miquetas por la vida con el pobre de mí, comernos el mundo. Esa es la diferencia. Si nosotros pudiéramos parar y pudiéramos reflexionar y conocer quiénes somos
y contestar preguntas que nos hemos hecho desde que tenemos uso de razón, desde que tenemos 7 años. ¿Quién soy yo y qué he venido a hacer aquí? Y tenemos 70 años y todavía no nos hemos contestado quién soy yo y qué he venido a hacer aquí. Con lo cual estamos perdiendo el tiempo. 50 años, 60 años, 70 años, que no hemos venido a hacer lo que cada uno ha venido a hacer aquí. Ahora, después de X años que ha pasado esto, que han pasado más de 23 años, yo creo que exactamente 23 años cuando me consideré curada, 26 años, me considero y digo, cuando me preguntan la edad que tengo, 18 años, más 53 de experiencia. Los que sepáis sumar y tenéis ganas de sumar, sumar. Porque así es como me siento. Si yo me sentía como una persona de 90 años y vivía como una persona de 90 años, ahora me siento como una persona de 18 años y vivo como una persona de 18 años y hago proyectos y viajes y tengo pues cosas para empezar como si tuviera 18 años. Y de vez en cuando Peter me tiene que decir, recuerda tus años de experiencia también. Porque a veces queremos, nos olvidamos de estos 53 años de experiencia y luego tenemos que empezar a frenar un poquito. Bueno, a partir de esto yo decidí, hace 23 años, entonces fue hace 23 años, después de haber investigado mucho y haber comprendido, poniendo todas las piezas del puzzle sobre la mesa y decir, oh, pero si esto es muy sencillo, pero si además todo esto lo llevamos puesto, pero si solo se trata de utilizarlo, si es que esto nos lo han entregado, si es que llevamos el mantenimiento incorporado, si es que esto viene, está ya en el ADN, esto viene de África, ya nos lo ha entregado el que creó este mundo y el que creó este cuerpo, esta vida, lo que esa misteriosa inteligencia, que la podemos llamar como queramos. Generalmente se ha dado en utilizar Dios como algo misterioso, creador de lo que sea, me da igual el nombre, el concepto, da igual. Bueno, pues decidí que no quería continuar dando clases de economía, porque además no creía en el sistema económico en el que nos han abocado, en el que un puñado de personas está teniendo el 99.999% de todos los recursos mundiales del planeta Tierra. Y dije que lo que quería hacer entonces, ya que me gustaba enseñar, y me gustaba sobre todo enseñar cosas que comprendo, que iba a dedicar el resto de mi vida, hasta que decida otra cosa, y ya llevo 23 años, explicando en talleres, en conferencias y en retiros el arte de vivir, el arte de la vida. Y esos retiros que yo hago de 10 días en silencio, que también los hago caminando, 10 días en silencio, haciendo ruta, pues es un poco de lo que va el libro. Con un grupo de jóvenes me adentro en los Himalayas para hacer este retiro de transformación en silencio, caminando en silencio, mientras, lo mismo que hago aquí en España, paramos y les explico todo esto que os he explicado a nivel muy general de concepto aquí. Les explico quiénes son los 5 hijos, les explico las herramientas que hay en cada uno de estos 5 hijos, que todas son fáciles de utilizar. Y así lo hemos hecho durante muchísimos años y lo continuamos haciendo, retiros de 10 días en silencio, muy transformadores, donde la gente llega con el pobre de mí, pollito, muy cortos de energía, y se van como águilas transformadas que se ven capaces de emprender una nueva vida. Y cuando acababan los retiros, la gente siempre me preguntaba si tenía esto por escrito. Yo decía, no soy escritora. Ahora yo os diría a vosotros, aquí debe haber más de un escritor, aquí yo conozco más de uno aquí en esta sala, pero gente que no es escritora, que le digan, ¿y no has escrito un libro? A ver, ¿cómo empezáis? ¿Qué decís? No soy escritora, no sé,
no veo, no soy escritora desde la infancia, soy una vida lectora, pero yo me pregunto qué tiene que ver la lectura con la escritura. Bueno, tanto es así que se me pidió, y en meditaciones hay otra cosa que me gusta decir, dicen que orar es hablar con Dios y meditar es dejar que Dios te hable. Pues en estas meditaciones que te llegan como intuiciones muy claras, me decían que tenía que escribir un libro. Y digo, bueno, si entre unos y otros, si entre los que están aquí y los que están allí me están diciendo que tengo que escribir un libro, debo pensarlo seriamente. Pero vale, ok, digo, entre la vida ajetreada, entre dos continentes, viviendo en India, donde he vivido 12 años, viviendo en España, donde intercalaba, donde viajaba, hijos, trabajo, proyectos solidarios en India, vida social de resultado de la profesión de mi marido, etcétera, etcétera, ¿de dónde saco yo tiempo para sentarme y decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, el caso es que dije, pues me voy una semana fuera, sola, a la naturaleza, me siento con un ordenador debajo de los árboles y a ver qué inspiración me llega. Y esto es lo que hice durante unos cuantos años. Luego vi que con una semana no hacía nada al año, está claro que tenían que ser 2 o que tenía que ser un mes. Perseverando, finalmente el libro se acabó este febrero y espero que tengáis ganas de adquirirlo, de leerlo. Es una aventura, creo que trepidante, por lo menos la gente me dice que les engancha y que en esta dinámica de aventura van las enseñanzas. Son 2 libros en uno, por decirlo de alguna manera. La parte de las enseñanzas incluso está escrita en letra cursiva, distinta, y lo que yo recomiendo para leer este libro es que se lea primero todo, de seguido, y luego, como ya me ha dicho mucha gente que lo está haciendo, es empezar otra vez y entretenerse más en las enseñanzas. Y como yo siento que he sido muy guiada para escribir este libro, yo creo que hay bastantes cosas para todos los gustos. Obviando que cuando estuvo acabado el libro, que es un poco gordito, la editorial me dijo que tenía que reducirlo a la mitad, era el doble. Y yo dije, ay por Dios, esto es imposible, ¿cómo puedo yo reducir esto a la mitad? Con lo que me ha costado escribirlo durante tantos años, ¿qué significa? ¿Volver a empezar ahora? Y les dije, no. Y al cabo de 3 meses de darle vueltas a la cabeza, los llamé y les dije, voy a por él. Será un libro donde voy, con mano dura, voy a ir dejando lo que me parece más importante, cortando las anécdotas que no son tan imprescindibles, que se han quedado muchas por el camino, muchísimas. Quizá en otro libro podrán entrar. Y será más fácil para la gente leerlo y todos animarán. Pues yo creo que os dejo con esa curiosidad, con el deseo de que lo compréis, porque la gente me confirma, hay gente que no conozco de nada, cada semana, cada día recibo un WhatsApp o un email diciendo que les está gustando mucho, que les fascina, que les engancha, que aprenden cosas, etcétera, y que tenga el propósito para lo que fue escrito, que fue ayudar a despertar conciencias y ayudar a crear esta nueva humanidad con esta nueva energía que impera en este siglo, paralelamente a todo lo demás distópico que está pasando, para enfocarnos solamente en la forma en que nosotros queremos crear esta nueva sociedad e ir a por ello, sin excusas de mal pagador, como yo digo a veces, y sabiendo que todas las pelotas están en nuestro campo, todas, y que si yo he podido, como un ser humano normal, hacer esta transformación de 90 años a 18 y cada vez incorporar más cosas y aprender más cosas y encontrarme mejor y mejor, yo creo que todos vosotros podéis. Últimamente leí, he escuchado
unos médicos de 100 años, de 102 y de 107 años, en activo. Y cuando les preguntan si conducen, dicen, hombre, claro, si no, no podría ir a trabajar. O sea que, para mí, estas personas son una fuente de inspiración. Y espero que, en menor medida, pero que os pueda servir también un poco de fuente de inspiración a vosotros, que no tiréis la toalla, que con que solo haya una célula sana en el cuerpo, se puede regenerar todo el cuerpo, que nos arremanguemos y vayamos a por ello. Gracias. Si os parece, podemos hacer unos minutos de ruegos y preguntas. Y alguien tendrá que romper el hielo seguramente, si os ha quedado alguna duda, algo que os hubiera gustado saber un poquito más. No tendremos mucho tiempo, pero algunas preguntas sí que contestaremos. No, claro, yo creo que ya se me oye, ¿no? Lola, yo te oigo y lo veo muy fácil, pero ¿tú crees que hay que llegar al fondo, estar muy en el fondo para poder hacer lo que tú conseguiste? Por desgracia, la experiencia demuestra que sí. Sí. Por desgracia, la experiencia demuestra que sí. Que hasta que no tocamos fondo, parece que no podemos hacer en ese pozo así oscuro, parece que no podemos hacer plic y empezar a subir. Yo digo que es un poco como también cuando trabajamos con, diríamos, terapias naturales o cuando trabajamos con nuestros recursos naturales, a veces pueden haber curaciones, sanaciones muy rápidas. En mi caso fue muy rápida, sorprendentemente rápida. Pero hay la historia del burro que se cae en un pozo de estos oscuros de un pueblo y que el propietario del burro ve que no lo van a poder sacar y pide a sus vecinos que le ayuden a tirar tierra para ahogarlo, ¿no? Para que se sofoque y se muera más rápido. Y ante su sorpresa, después de paladas y paladas y paladas, aparecen las orejas del burro allí. ¿Por qué? Pues porque cada palada de tierra, el burro, pum, pum, un saltito y encima, y un saltito y encima. Pues es eso, que cuando empezamos a hacer y vamos a atender a terapeutas que trabajan con terapias así suaves, que sepamos que todo pone su montoncito de arena para que al final podamos salir arriba. Pero sí que es una pena. Yo no creo que todo el mundo, porque hay gente que puede reaccionar mucho antes, pero por desgracia una gran mayoría, porque vamos con el piloto puesto y somos pasivos y hemos entregado nuestra salud en manos de un sistema sanitario que no es que sean nuestros asesores o nos recomiendan, sino que nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y si tú dices, bueno, ya veremos que... No, usted no tiene que... O sea, hemos entregado nuestra voluntad y nuestra conciencia al gobierno, a las grandes corporaciones, al sistema sanitario, etcétera, etcétera. Cuando en realidad ahora nos toca volver a recuperar nuestra soberanía y trabajar con la salud preventiva, dejar de comer comida industrial, por ejemplo, y empezar a saber cómo tenemos que cuidarnos para hacer este paso de 90 años a 18. Gracias por la pregunta. ¿Qué más? Una pregunta. Me interesa, ¿por qué tú cogiste esta horrible enfermedad? ¿Qué pregunta más personal? ¿Por qué cogí esta enfermedad? Por un tema emocional. Por un tema emocional. O sea, yo sabía, al final descubrí que la causa de mi enfermedad era un problema emocional, personal mío, que no había solucionado. Y cuando lo entendí, lo trabajé, es muy importante el perdón. Trabajé el perdón a mí misma, el perdón a otros, y esto me puso a una frecuencia muy elevada. También lo dice este Maestro Jesús de Nazaret, ¿no? Que el amor lo cura todo, y aprendí a quererme, que esto es otra cosa muy importante que me gustaría que quedara aquí, que dicen, la verdadera caridad empieza por uno mismo, pero no, como dice
el título de esta contraportada que me hizo Ima Sanchís, de La Vanguardia, vamos mendigando cariño por la vida. En realidad estamos haciendo cosas para que nos acepten y nos quieran porque tenemos muchas carencias afectivas desde la niñez. También lo explico todo esto, casi todo lo que hemos hablado aquí y muchísimo más lo explico en el libro. Creo que es muy importante comprender que o dices o quieres a los demás como te quieres a ti mismo. Pues ya lo haces, no quieres a los demás porque no te quieres a ti mismo. O sea, si tú no te respetas, si tú no eres capaz de aprender a decir que no, los demás no te respetarán, los demás abusarán de ti. Y esto va para abuelos que tienen nietos, para padres que tienen hijos. Si tú te respetas, tu entorno, que hasta entonces te había de alguna forma respetado poco, empiezan a respetarte porque es lo que estás emitiendo, ¿eh? Por tanto, la verdadera caridad empieza por uno mismo y no es egoísmo, ¿eh? Y cuando tú te quieres, entonces eres capaz de querer a los demás. Sí, y una cosa más. Por Uy, que a lo ejemplo, mejor quiero ir más a fondo de la cosa personal. Hay muchos imbéciles, ¿sí? Imbéciles, idiotas. Y tú comunicas con ellos bajan tus vibraciones. ¿Y qué hacen? Esta también es muy buena pregunta y también muy importante. Perdón, sí, la pregunta, de acuerdo. La pregunta es que en el mundo hay muchos imbéciles, muchos idiotas, y que si interactúan contigo te hacen bajar la vibración. ¿Y qué haces? Bueno, puedo hacer dos cosas. La más fácil para todo el mundo, bueno, fácil entre comillas, cuando te quieres, cuando ya te quieres, lo que haces es decir, no puedo, no tengo tiempo, no puedo salir, no la veo a esta persona, no la alimento, ¿vale? Pero también es cierto que una persona que vibra a alta frecuencia, esto está demostrado también en la física cuántica, que se puede hacer con alimentos, con agua, un agua que vibra a una alta frecuencia, una frecuencia baja, al cabo de un tiempo de estar en contacto con esta alta frecuencia, clona a la alta frecuencia. Si tú estás con personas de alta frecuencia, por ejemplo, grandes maestros, que cuando estás en su campo energético, estás escuchándolos, te sientes fenomenal y te dura varios días, etcétera, ¿no? Pues la frecuencia alta es la que manda, no te baja la frecuencia. Por tanto, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo absolutamente personal de que no nos baje la frecuencia, para mantener la frecuencia alta. Borro lo anterior y vamos a hablar en positivo. Para mantener la frecuencia alta. ¿Y qué hago para mantener la frecuencia alta? Un poco de práctica diaria con cada uno de mis hijos, de mis 5 hijos. No ver la televisión. Desde hace 30 años tiramos la televisión de casa porque esto es de baja frecuencia y yo no quiero que en mi casa entre nada de baja frecuencia, ni con películas, ni con noticias, ni nada. Es un mundo sesgado que me enseñan lo peor de lo peor. Sin embargo, yo quiero sintonizarme con lo mejor de lo mejor. Y solo es elección mía, solo es elección mía. Y estoy contenta haciéndolo así. Y no tengo que no me siento obligada a sacar del pozo a nadie, y menos si no me lo han pedido. Puedo ayudar a una persona si viene a consultarme, le puedo dar alguna recomendación, pero el trabajo es de cada uno. Y cada uno con su vela, que nosotros con la nuestra, para mantenernos en esta frecuencia alta, ya tenemos mucho trabajo. Y esas 2 horas o 3 horas de televisión, de caja boba, que nos indoctrina y que nos explica historias que no son del todo verdad, las podemos utilizar para este trabajo personal cada día, tranquilamente y disfrutando mientras lo hacemos. ¿Sí? ¿Te respondo? Sí, pero gustaría más. El libro. El libro te dará muchas respuestas. No, pregunta. Es primer libro. Primer libro. Sí, pero ¿tienes planes otro libro Sí. y de qué tema? Tengo planes de un libro que está ya bastante trabajado sobre alimentación energética, para mantener la vibración alta, y otro libro sobre
cómo he aprendido muchas de estas cosas, historias que he tenido en la India y cosas que se han quedado en el tintero al cortar este libro. Yo creo que continuará interesando a la gente lo que haga. Y como en principio, si Dios lo quiere o el universo lo quiere, me gustaría vivir muchos años mientras los viva, como 18 años, pues creo que me dará tiempo de dedicar muchos años para escribir lo que tenga que escribir. Con nosotros. ¿Os parece que lo dejamos aquí para que tengáis la posibilidad, antes de que cierren la biblioteca, de que adquiráis el libro y lo pueda firmar? Con gusto. Pues muchas gracias, y a lo mejor más adelante se puede repetir alguna conferencia en esta biblioteca y decir a la gente que será la continuación de lo que hemos explicado hoy aquí. Cuando la gente haya leído el libro, a lo mejor tendrán muchas más preguntas para afinar entonces. Pues gracias a todos. Muchísimas